reflexiones desde el pasado, retos en el presente. Y bueno, como ahorita ya les apareció, vamos a dar inicio a esta grabación. Entonces, pues bienvenidos a todos. Nos da mucho gusto que se sumen, que estén atentos a lo que Potenciate y Todo Accesible hacen para esta cultura de la inclusión. Estamos muy contentos. Hoy jueves 5 de diciembre se acaba el año 2024 con muchas experiencias, muchos aprendizajes, pero cerrando este año con esta gran charla. Que esta charla obviamente es dirigida a ustedes, pero con un pilar y un fondo especial, los derechos de las personas con discapacidad, conmemorándolo este 3 de diciembre. Esta fecha es muy importante para todos, no solamente para las personas con discapacidad, ya que muchos de nosotros formamos parte de esta cultura, de esta comunidad, pero sobre todo muchos también de nuestros familiares tenemos este reto tan importante de buscar los derechos para todas las personas. Pues ahora sí, sin más, vamos a dar inicio a esta charla y quisiera empezar dándoles la palabra a Lucas, a Luciano y a Luis para que ellos mismos se presenten y para que ustedes los conozcan. Bienvenidos. Hola, buenas tardes. Hola Lucas, hola Luis, con quien vamos a estar compartiendo hoy. Mi nombre es Luciano. ¿Cómo están esta tarde ustedes del otro lado? Vimos que tenemos personas de diferentes lugares. Nos encontramos nuevamente para poder conversar sobre lo que es inclusión laboral. No sé, Luis, vos qué opinás, pero este encuentro de fin de año también está enmarcado dentro de lo que es la conmemoración del 3 de diciembre, ¿no? Del Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Y el objetivo de hoy es poder seguir reflexionando sobre lo que es la temática de discapacidad, poder hacer foco también en un recorrido histórico con esta mirada que ha tenido la discapacidad en diferentes momentos, también charlar un poco sobre la realidad actual que está pasando hoy con respecto a lo que es el mercado laboral. Y por último, también poder llevarnos algunas herramientas, algunos beneficios que contribuyan a generar este cambio social que necesitamos para que más personas se incorporen al mercado laboral. Hoy nos va a estar acompañando Paola, ella es intérprete de lengua de señas argentina, que va a estar con nosotros. Yo voy a estar fijando, pero antes de iniciar, no sé, me gustaría que Lucas se presente un poquito, que cuente un poquito de él, después Luis, después cuento yo y después charlamos un poquito sobre Potenciate y sobre todo accesible. Todo tuyo, Lucas. Bien, bueno, buenas tardes. Muchas gracias primero por invitarme a esta propuesta y por darnos un rato de su escucha a todos los que están del otro lado. Como decía Luciano, mi nombre es Lucas, tengo 30 años, vivo en Córdoba, en Argentina. Soy miembro de Potenciate desde el año 2019 en una experiencia particular para mí como persona con discapacidad motriz, de que Potenciate pudo identificar mis talentos, mis habilidades, mis posibilidades y darles un cauce, una posibilidad de despliegue. Al día de hoy, con Potenciate desarrollamos distintos proyectos, hoy puntualmente vinculados, por ejemplo, a la selección de personal, pero también hemos desarrollado junto con Luciano distintas formaciones vinculadas a los temas de discapacidad y accesibilidad. Y además también en mi recorrido, como desde la ciencia política, que es mi formación de origen, muy vinculado siempre al tercer sector en el ámbito de la discapacidad, ¿no? Creo profundamente en todo el trabajo que hacen las organizaciones del tercer sector, las organizaciones de base social, de base solidaria, por la promoción de los derechos de las personas con discapacidad. Esa es como mi gran pasión, creo yo, y una vez que yo hice también mi propio camino de asumir mi discapacidad como una condición también a la que estaba llamado, a la que me sentí invitado a vivir plenamente, también pude servirla desde dentro, digo yo, así que bueno, este también es un ejercicio de eso. Así que muchas gracias por la invitación, esperemos que podamos tener un lindo rato de conversación. Genial, gracias, Lucas. Todo tuyo, Luis. Muchas gracias, pues muy contento otra vez de estar acá en estas charlas con todos. Me encanta verlos. Soy Luis Quintana. Mi nombre en lengua de señas es la letra L y va de la frente para atrás, porque constantemente me estoy echando los mechones del pelo para atrás. Soy una persona morena, uso lentes,
un jovenazo de 47 años y aquí feliz de estar aquí con todos ustedes. Y pues contento de poder tocar estos temas, bien lo mencionaba Luciano al inicio, se acaba de conmemorar el Día Internacional de las Personas con Discapacidad y muchas veces este es el mes donde más se visibiliza y algo de lo que hemos tratado de impulsar, Potencia y todo accesible es lograr que esto no solo sea algo que brille, por decirle así, en diciembre, sino durante todo el año. Está padrísimo lo que le estamos preparando aquí, Luca. Trae un conversatorio maravilloso y cómo lo vamos a ir reforzando al final. Entonces espero que lo disfruten montones. Ok. Bueno, aprovecho, me presento un poquito yo. Mi nombre es Luciano Vélez. Yo soy oriundo de acá de Argentina, de Córdoba específicamente. Soy licenciado en Recursos Humanos. Soy el director de Potenciate, esta consultora que está dedicada a todo lo que es la inclusión laboral de personas con discapacidad. Desde mi recorrido y esto de poder acompañar en diferentes procesos, me ha interesado mucho esto de poder generar este cambio de mirada y poder aportar valor en las empresas, en las organizaciones, para que más personas con discapacidad se incorporen al mercado laboral. Soy un joven de 39 años, ya que Luis aprovechó para contar un poquito sobre él. Soy un joven de 39 años. En la imagen parezco un poco más chico, pero en realidad soy una persona alta, de 1,86 m, soy un poquito grande en lo que hay con textura física. Y hoy voy a estar compartiendo con ustedes en este espacio, así como dijo Luis, desde Todo Accesible y Potenciate venimos trabajando para visibilizar y para concientizar sobre la inclusión laboral de las personas con discapacidad, trabajando desde nuestra propia estrategia que estamos impulsando también, que es la estrategia IDEA, focalizada en los 4 pilares de inclusión, diversidad, equidad y accesibilidad, que son los que nos motivan a generar estas transformaciones en las organizaciones. Hoy el objetivo basado en este día en el cual muchas organizaciones han visibilizado y están trabajando sobre esta temática, es poder seguir brindándole herramientas a ustedes, poder reflexionar en conjunto sobre la realidad actual sobre la temática de inclusión laboral y bueno, y poder construir y poder intercambiar miradas para que, bueno, se pueda generar un cambio real, que es lo que necesitamos hoy en toda Latinoamérica, porque bueno, la realidad ya vamos a ir charlando un poquito, pero bueno, la realidad nos dice de que la problemática sigue siendo transversal a toda Latinoamérica y bueno, y el objetivo es poder generar un cambio regional, que es lo que es necesario hoy. Luis, me gustaría que nos cuentes un poquito de Todo Accesible, qué es lo que vienen haciendo ustedes y después arrancamos con Lucas para poder avanzar en este conversatorio, ¿te parece? Claro, nosotros somos una consultora especializada en crear soluciones que ayuden al crecimiento de cualquier organización a través de la inclusión de todas las personas. Aplicamos mucho el tema de la accesibilidad universal y esto es, creamos entornos para que las organizaciones reciban al talento en cualquiera de sus habilidades, preferencias, colores. De esta manera, hacemos que todas las personas se puedan integrar de una manera saludable, segura, dentro de estos espacios. Nacimos hace más de 13 años en México y bueno, Luciano tuvo la mala suerte de conocernos hace como 4 y no lo hemos dejado de molestar desde entonces. Hemos logrado montones de cosas muy padres porque integramos perfecto el tema, por un lado, de la accesibilidad en los entornos y todo lo que están haciendo desde Potenciate, que es el tema de la inclusión ya de las personas en estos entornos. También hemos tenido oportunidad de trabajar en proyectos fuera de México, algunos en Latinoamérica, impulsando también mucho el tema de la sustentabilidad en la parte social. Ahorita vamos a ver más
sobre el concepto de idea que desarrollamos y cómo podemos transformar cualquier proyecto cuando lo podemos impulsar. Perfecto, genial. Bueno, y para comenzar un poquito, también las y los invitamos a que nos puedan seguir en nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook, en LinkedIn, que es donde nosotros siempre compartimos información, también nuestros eventos. Vamos a dar inicio a la charla. Si te parece, Lucas, si estás de acuerdo, podemos iniciar este Arranquemos, ¿vale? conversatorio. Te voy a dar el control remoto para que puedas manejar la Bien. conversación vos. Bien, bueno, renuevo el agradecimiento. Yo soy un convencido de que para transformar las estructuras, ¿no? Hay que primero transformar los corazones, ¿no? Porque la sociedad quizás no es otra cosa que, bueno, ¿no? Nosotros conviviendo, relacionándonos, entonces para poder pensar el empleo, la empleabilidad de personas con discapacidad, como van a hacer Luciano y Luis en el segundo tramo, nos parece también relevante que podamos repensar juntos qué mirada tenemos cada uno de nosotros sobre la discapacidad, qué nos pasa cuando nos vinculamos con las personas con discapacidad, ¿no? A ver si esto me ayuda. Vamos. Bien, porque es importante al posicionarnos en este tema reconocer, y yo me quedaría contento si cada uno de nosotros puede hacer este ejercicio autorreflexivo de reconocer que la discapacidad es un concepto polisémico, disputado, que tiene historia, que está muy permeado por lo que cada uno tiene como experiencia cercana de la discapacidad, ya sea que portemos una discapacidad, ya sea que tengamos un familiar con una discapacidad, ya sea que acompañemos terapéuticamente, médicamente a una persona con discapacidad. Todo eso hace a nuestro propio concepto sobre la discapacidad, también nuestros valores, qué nos pasa frente a la vulnerabilidad que experimentamos, qué nos pasa frente a la fragilidad que muchas veces expresa la discapacidad, que muchas veces también está expuesta, se ve, ¿no? Podemos palparla, tocarla, mirarla, sentirla, experimentarla, ¿no? Evidentemente hay un ambiente cultural que afortunadamente hoy es favorable a estas agendas y quizás eso también lo que nos permite hablar abiertamente de discapacidad. Vamos a ver que no fue siempre tan fácil ni tan sencillo. Hoy, por lo menos, nos reconciliamos con la idea de diversidad, que vamos a ir viendo qué significa, pero por lo menos estamos más cerquita de esta idea, ¿no? Y evidentemente que todo esto incide en nuestras prácticas, porque es importante pensar cuál es el concepto de discapacidad que tenemos cada uno de nosotros, porque después de eso depende cómo vamos a actuar, cómo nos vamos a comportar eh, frente a las personas con discapacidad y si tenemos algún tipo de responsabilidad, por ejemplo, en este caso, en alguna empresa, si vamos a tomar acción o no para, bueno, que ocupemos las personas con discapacidad nuestro lugar en el mundo del trabajo, ¿no? Bien, yo me fui para atrás acá, pero yo quiero ir para adelante. Bien, entonces, vamos a ir recorriendo muy brevemente y con ideas sencillas cómo se ha ido construyendo el concepto de discapacidad. Evidentemente que en las sociedades antiguas, en la antigüedad, Grecia, Roma, etcétera, incluso hacia atrás, las sociedades recolectoras, ¿no? Uno podría pensar que el criterio de participación en esas sociedades era la fuerza física. Entonces, evidentemente, quien no podía demostrarla era descartado, ¿no? La primera mirada grande sobre la discapacidad es esta que leemos acá. El modelo de la prescindencia, es una palabra muy fuerte, ¿no? Las sociedades antiguas prescinden de la persona con discapacidad, ¿no? Nos consideran invisibles. La discapacidad está anclada en motivos religiosos, ¿no? Las distintas sociedades han dado explicación a esto, pero uno podría pensar que hay una continuidad, incluso con alguna idea errónea de lo que ha sido el cristianismo, vinculada a que la discapacidad es el resultado del pecado personal, del pecado de los padres, ¿no? Entonces, como tal, la discapacidad se configura como una condena, y esto es muy fuerte, ¿no? Porque si la condena viene de arriba, si la condena es trascendente, nadie puede intervenir sobre la condición de discapacidad, ni siquiera la persona que la porta, ¿no? Entonces, como tal, las personas con discapacidad no tienen nada que hacer en la dinámica social, ¿no? Eran heridas en su cráneo, se comenta de las sociedades antiguas, para que huyera el mal, estaba muy presente esta idea.
eran descartadas, eran condenadas al ostracismo, ¿no? Em, entonces la idea fuerte, la idea que prima en la actitud social hacia la discapacidad es la segregación, la absoluta negación de esa realidad, ¿no es cierto? Una actitud de marginación muy fuerte, ¿no? A partir de un profundísimo, claro que sí, desconocimiento que sigue hasta hoy, ¿no? Entonces, en la persona con discapacidad, esto provocaba lo que vemos en la izquierda de esta filmina, ¿no? Una profunda resignación, mucha culpa y, por supuesto, un gran sentimiento de pasividad, ¿cierto? Se habilitaban las políticas eugenésicas y el infanticidio, ¿no? Y la actitud era de profunda dependencia y sometimiento. Cuando este modelo evoluciona y empieza a configurarse en la Edad Media, algunas instituciones más vinculadas a la caridad, etcétera, las personas con discapacidad éramos consideradas objeto de esa caridad, ¿no? Siempre inferiores, ¿cierto? Entonces, en este modelo podemos decir que la discapacidad está entendida como el resultado, ya sea de pecados históricos o de los castigos recibidos por los dioses, acentuando el sentimiento de culpa y prácticamente que no hay una idea, es decir, la persona no existe en esta perspectiva, ¿no? La persona con discapacidad no tiene lugar, ¿no? Es decir, no hay ninguna mirada sobre ningún otro factor que el déficit que la persona recibió y sobre el cual nada puede hacer, ¿no? Pensemos que muchas veces, ¿no? En la propia autopercepción y en la propia apropiación de la persona con discapacidad puede haber mucho de esto, ¿no? Hasta que todos vamos haciendo un caminito, ¿no? De reconocernos en nuestra discapacidad. Muchas veces lo primero que nos surge a las personas con discapacidad frente a nuestra condición es esto, ¿no? Cierta pasividad, cierta resignación, cierta actitud de victimización, ¿no? Hasta que afortunadamente reconocemos que podemos intervenir sobre la discapacidad, que algo podemos hacer. Bien, la segunda perspectiva que va surgiendo y que se consolida fuertemente en lo que es el periodo de entreguerras, ¿no? Em, en esta idea del modelo médico rehabilitador, la discapacidad está anclada en causas científicas, ¿no? La discapacidad es una enfermedad que hay que curar, ¿no? De hecho, por ejemplo, en 1980, cuando la Organización Mundial de la Salud ofrece la primera gran definición de discapacidad, la define como toda restricción o ausencia debida a una deficiencia de la capacidad de realizar una actividad en la forma que se considera normal para un ser humano, ¿no? La idea fuerte del modelo médico rehabilitador es la idea de deficiencia. Hay algo que nos falta a las personas con discapacidad. Entonces, se habilitan distintas prácticas de integración, ¿no? Las personas con discapacidad somos traídas por aquellas sin discapacidad a un entorno social al que no pertenecemos, porque hay algo que nos falta, hay algo en lo cual no funcionamos como el resto, ¿no? Y lo fuerte acá es la presencia o la intervención que tienen sobre nosotros los agentes de salud, ¿no? Esta es la idea fuerte. ¿Quiénes son los sujetos habilitados para traernos al medio social, para integrarnos a un medio social al cual no pertenecemos precisamente porque no funcionamos como el resto? Son los terapeutas, ¿no? Donde la búsqueda es la normalización, ¿cierto? A través de la atención especializada y tecnificada, se busca reducir por completo esta idea de anormalidad, ¿cierto? Acá surge el instrumento de la Clasificación Internacional de Deficiencias, Discapacidades y Minusválidas. Fíjense lo fuerte de esto, ¿no? Nuestro valor, nuestras posibilidades de participación social están en función de si podemos rehabilitar algunas funciones o no podemos, ¿no? Esta es la idea fuerte del modelo médico rehabilitador, que nos patologiza en algún sentido, ¿no? Es un modelo que concibe la discapacidad como una resultante de la enfermedad, abstrayéndola de todo condicionamiento cultural, social, ¿no? La discapacidad es un atributo personal. El que tiene la dificultad es la persona con discapacidad, es ese individuo que no puede adaptarse a las necesidades del medio en el cual tiene que vivir, ¿no es cierto? Sus posibilidades de interacción, de participación social, son definidas como una responsabilidad meramente individual, ¿no es cierto?
todo tiene que ver con las posibilidades que tengamos de rehabilitarnos médicamente. El eje está puesto en el cuerpo, ¿no? Pensemos también, ¿no? ¿Cuánto de esto hay hoy, ¿no? ¿Cuánto de esto nos circula, ¿no es cierto? No estamos diciendo, y ya lo vamos a profundizar, que la rehabilitación, que las prácticas que nos ayuden a mejorar nuestro funcionamiento vital no sean importantes. Lo que estamos diciendo es que no son determinantes de nuestra posición como sujetos, ¿no? Esto es lo que estamos diciendo. En este modelo la persona se equipara a su diagnóstico médico, ¿no es cierto? Avanzando un poquito, vamos a hacer el primer gran corte, ¿no? Que lo trae el modelo social, que tiene muchísimas variantes, vamos a tratar de simplificarlo un poco, ¿no? El modelo social surge con un movimiento en los Estados Unidos que precisamente surge como reacción al dominio profesional, ¿no? En las personas con discapacidad, que es el movimiento de vida independiente, donde surge esta idea que seguramente habrán escuchado y que luego, digamos, inspira la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es el nada de nosotros sin nosotros. Las personas con discapacidad parece que tenemos voz, que tenemos algo que decir, que en tanto tenemos cuerpo, tenemos un lugar social y algo podemos decir sobre nosotros. Entonces, al calor del movimiento de vida independiente, la discapacidad, perdón, hay como un, a ver, ahí, bien. Les decía, ¿no? Al calor del movimiento de vida independiente, surge esto, ¿no? De que la discapacidad tiene que ver con una construcción social. El foco se corre, quizás un poco violentamente, ya vamos a ver por qué, de la persona con deficiencias hacia la sociedad que evidentemente no puede ofrecer el medio de adaptación para que esa persona con determinada condición pueda participar plenamente, ¿no? El foco se corre hacia la sociedad, ¿no es cierto? El modelo social entiende entonces la discapacidad como el resultado del fracaso de la sociedad para adaptarse a las necesidades que tenemos las personas con discapacidad. Entonces el foco está puesto en eliminar esas barreras, en ofrecer oportunidades. Y acá surge un concepto fuerte, que es el concepto de inclusión, que a la vez es un concepto problemático, pero que en su momento viene a resolver mucho, ¿no? Porque dice, bueno, es importante que las personas con discapacidad sean incluidas. Lo que pasa es que habría que pensar quién incluye quién, ¿no? En esta idea. La idea de inclusión a mí siempre me resonó como problemática porque está suponiendo que la sociedad tiene algunas fronteras, ¿no? Que hay algunos que determinan quiénes están dentro y quiénes están fuera. Habría que ver si esto es así, pero evidentemente el gran hito del modelo social, que es la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es el primer instrumento del sistema de las Naciones Unidas que es obligatorio para los estados. Hubo un recorrido en esto y se llegó a un conjunto de artículos donde los estados se comprometen a promover distintas políticas para asegurar precisamente los derechos de las personas con discapacidad, como reacción entonces al dominio profesional en el caso de las personas con discapacidad, ¿cierto? Entonces, este modelo busca realzar precisamente los aportes que hacemos las personas con discapacidad a la sociedad, ¿no? Y hay una idea que a mí siempre me resultó problemática, que trae la convención desde el arranque, que es la idea de que todos tenemos una igualdad de condiciones, ¿no? Y eso es problemático porque en principio supone que todos partimos del mismo lugar y vamos hacia el mismo lugar en términos de objetivos que nos trazamos, ¿no? Y habría que ver, ¿no? Sí, a mí también me hace ruido, Cristian, el concepto de inclusión, por esto que decíamos, ¿no? Porque es un concepto que se cierra sobre sí mismo, pero retomando, ¿no? Otra cosa que trae el modelo social, al menos como relevante, es esta idea de la igualdad de condiciones. Y yo me pregunto, ¿hay tal cosa como igualdad de condiciones? Todos partimos del mismo lugar y vamos hacia el mismo lugar, ¿no? Entonces, em, evidentemente que el modelo social es valioso porque pone la discapacidad en el marco de un contexto social, ¿no? Empieza a pensar en términos de lo que se llama diseño universal y algunas prácticas de accesibilidad, ¿no? Empieza a pensar en otro concepto valioso que son los ajustes razonables, es decir, pone en valor que la persona con discapacidad
puede necesitar determinados apoyos más o menos intensos para incorporarse a esta sociedad, ¿no? Y bueno, las distintas variantes de lo que se llama diseño universal, que es esta perspectiva que reconoce que tenemos que empezar a pensar en entornos para todos, ¿no? Bien, pero el modelo social tiene siempre, digo yo, algunas limitaciones. La primera es que la experiencia, por lo menos en la voz de este servidor que habla, la discapacidad es una experiencia concreta, ¿no? Cotidiana, la restricción funcional que experimentamos las personas con discapacidad y la necesidad que tenemos de apoyo para desarrollar algunas funciones vitales, es una realidad que yo siempre digo, ¿no? Y esto es polémico, este es mi posicionamiento, ¿no? Es una condición que precede, ¿no?, a la dimensión social. Es decir, el diagnóstico médico claramente que condiciona nuestras posibilidades, ¿no?, de hacernos un espacio en la sociedad. Entonces, en su formulación más extrema, el modelo social, cuando imputa a la sociedad esta imposibilidad de adaptarse a nuestras necesidades, un poco que olvida esto, ¿no? Y yo siempre traigo esta idea, ya me voy del modelo social, pero siempre traigo esta idea que solamente uno va a leer una sola vez en la Convención Internacional, en el artículo 29, que es el artículo que pone, digamos, en foco el derecho que tenemos las personas con discapacidad a formar familia, va a leer la idea de responsabilidad, que las personas con discapacidad somos responsables, ¿no?, de los hijos que decidimos tener. Si bien podría suponerse que el plexo de derechos que trae la Convención, el derecho a la intimidad, al trabajo, a la educación inclusiva, etcétera, 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 supone necesariamente una obligación, porque si recibimos es porque también damos, yo siempre lo digo así, el intercambio social es mutuo, el único lugar donde uno lee la idea de responsabilidad en la Convención es el artículo 29. Entonces hay como una idea un poco renga en la inclusión, porque la inclusión es un poco pasiva para las personas con discapacidad, ¿no? Bien, la evolución de esta perspectiva, la integración, está dada por, a ver, el control me está complicando un poco. A ver, seguimos así, ¿no? Sí. La integración de esta perspectiva está dada por el modelo biopsicosocial, ¿no?, que tiene un instrumento atrás que es la clasificación internacional de funcionamiento, ¿no?, que pretende ser una combinación, ¿no?, del modelo médico y el modelo social. Porque dice que el funcionamiento de un individuo, sus posibilidades de desenvolverse socialmente, es fruto de una relación compleja entre la condición de salud y los factores ambientales. En esto que yo les decía, el modelo biopsicosocial viene a decir, claro, el diagnóstico es importante, pero claramente que hay factores más discapacitantes que otros, que hay entornos que facilitan el desarrollo pleno de la persona con discapacidad, que sí experimenta una restricción, y hay otros que lo limitan, es decir, la presencia de rampas en nuestras sociedades, la presencia de, no sé, por ejemplo, juegos de artificio que sean lumínicos, pero sin ruido, por ejemplo, les permite a las personas con autismo o con alguna condición del espectro autista, por ejemplo, disfrutar de ese tipo de espectáculos, ¿no? Es decir, hay factores que facilitan o que restringen la participación social, el disfrute de las personas con discapacidad. Claro que es importante mirar los factores ambientales, pero es importante también mirar este diagnóstico médico y acompañarlo. Entonces, la discapacidad ya no es entendida como una consecuencia, una derivación, una deficiencia, como una falta, sino que incluye, por un lado, la restricción funcional que les decía, evidentemente, nuestro cuerpo, nuestro lugar social, por eso hablamos ahí de incorporación, porque hay un valor del cuerpo puesto en el modelo biopsicosocial, es decir, el modelo social trae como este rechazo, ¿no?, de la mirada del cuerpo, ¿no? Quizás para poner en juego otras cosas, nuestra inferiorización, etcétera. Pero claro, el modelo biopsicosocial dice, bueno, es importante considerar el cuerpo, las posibilidades de nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, por un lado, la condición de salud, nuestras estructuras corporales, nuestro funcionamiento orgánico y también las limitaciones en la actividad que experimentamos y las restricciones en la participación. Entonces dice que hay algunos elementos del ambiente que hacen que la persona con discapacidad pueda desenvolverse mejor. Por eso decimos, traemos la idea de calidad de vida, ¿no? Y esta idea fuerte que viene del desarrollo humano, ¿no? Es decir, la vida puede ser mejor vivida
sí hay un contexto, primero actitudinal, primero de reconocimiento social, que nos permite desarrollarnos, ¿no? Este modelo es un poquito más integral, digo yo siempre. Bien, tenemos después, para ir cerrando este recorrido, el modelo de la diversidad. Esta es otra ruptura fuerte, ¿no? Porque mientras en los otros modelos estábamos pensando en clave de igualdad de condiciones y esta cosa, ¿no? De ver qué pasa para compensar las diferencias, el modelo de la diversidad dice, el supuesto es que somos todos diferentes. Lo que nos hace iguales es la diferencia, ¿no? Qué fuerte esto, porque es un cambio de mirada. No hay nada que compensar, no hay nada que alcanzar, sino que el supuesto es que todos somos diferentes, que hay distintos modos de experimentarnos, ¿no? De reconocernos, de interactuar con el mundo, de ocupar ese lugar social que traemos, ¿no? Entonces hay como dos dimensiones, ¿no? De la dignidad. Está esta dignidad moral que nos hace a todos iguales en tanto posibilidad de expresar que somos diferentes, en términos corporales, en términos de gustos, en términos de posibilidades. Y está después, sí, esta otra dignidad que tiene que ver con nuestras mayores o menores posibilidades de desarrollarnos, de funcionar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el modelo de la diversidad dice que no existe la discapacidad como tal. De hecho, es un concepto discutido, la discapacidad, porque precisamente ancla, fíjense que discapacidad está sacando la capacidad, ¿no? Entonces, el modelo de la diversidad discute ese concepto y dice, no existe la discapacidad, sino la diversidad funcional. Todos funcionamos distinto, es nuestro derecho vivirlo así y expresarlo así. Por eso el modelo de la diversidad viene como a poner en juego mucho, ¿no? De estas prácticas de inferiorización que hay a veces hacia las personas con discapacidad. Piensen cuántos de nosotros, si tenemos con discapacidad, hemos experimentado que en algunas situaciones públicas, por ejemplo, se han dirigido a nuestros padres, a nuestros acompañantes, a nuestros asistentes personales, no sé, en vez de dirigirse a nosotros. ¿Cuántas veces nuestros padres, pienso también, han elegido hasta nuestra ropa, nuestro modo de vestirnos? Y hasta incluso nos han infantilizado en esas prácticas, ¿no? Pensemos cuánto de esto hay entre nosotros, ¿no? Cuánto de esta mirada como de inferioridad hacia las personas con discapacidad. Porque claro, porque es difícil reconciliarse con esta idea de que hay distintos modos de ver el mundo, de percibirlo, ¿no? Es decir, esta idea, ¿no? Que está a veces tan anclada, angelical, por ejemplo, esto se nota mucho respecto a las personas con síndrome de Down, por ejemplo. Uy, cuánto que las personas con síndrome de Down pueden expresar el afecto. Entonces, este es un modo de compensar. Entonces, como lo que yo no tolero es precisamente que hay una diferencia en la experiencia que estas personas tienen de conocer el mundo, de interpretarlo, entonces yo, desde la normalidad, me quedo con esta idea, bueno, ellos son muy afectuosos, ¿no? Abrazan mucho, ¿no? Entonces, ¿cuánto de esto hay? El modelo de la diversidad viene a denunciar un poquito esta idea, pero no se mueve del todo del concepto de inclusión, ¿no? Sigue habiendo esta cosa como de frontera en la sociedad, ¿no? Entonces, el modelo de la diversidad, su principal punto de apoyo es mostrar la cantidad de microprácticas de discriminación, de exclusión, de inferiorización que experimentamos las personas con discapacidad, ¿no es cierto? Incluso también pone en juego una cosa que es muy relevante también para pensar que a veces desde dentro del mismo colectivo nos experimentamos un poco así, ¿no? Nos victimizamos, ¿no? Hasta que, insisto, damos este salto, que es el salto que va a dar este otro modelo que vamos a mirar ahora. Ahí está, ya lo paso yo, ya lo paso yo, a ver, ahí va. Ahí estamos. Bien, esta perspectiva y otras más, yo siempre retomo esta porque le tengo un aspecto particular, pero el modelo de la comunicación y el reconocimiento legítimo va a ofrecer un cambio de paradigma, una ruptura fuerte, ¿no? Porque no vamos a hablar más de inclusión, sino de reconocimiento, ¿no? Es decir, estas son, por ejemplo, cosas que ha ido adoptando, esta perspectiva la ha ido adoptando mucho la comunidad sorda, por ejemplo, de esto Pau sabe mucho. Pau, vamos bien, voy muy rápido.
le pregunta a nuestra intérprete que bueno, que siempre, siempre me padece en las velocidades, pero digo, la ruptura del modelo de la comunicación y el reconocimiento legítimo es romper la idea de inclusión, es decir, la sociedad no tiene fronteras, ¿no? No hay fronteras, todos convivimos en el entre de la sociedad. Nuestras relaciones sociales, nuestro intercambio social simbólico, está hecho de afirmaciones, de rechazos, ¿no? Y en esa experiencia nos vamos encontrando. Pero la idea fuerza es la convivencia, es el reconocimiento. Y el reconocimiento no es solo de las personas sin discapacidad hacia las personas con discapacidad, sino en las personas con discapacidad que tenemos que trabajar, dice el modelo, esta idea de la responsabilización y del empoderamiento. Esto implica crecer en nuestro autoconocimiento, es decir, identificar cuáles son nuestros límites y cuáles son nuestras posibilidades, ¿no? En nuestra autoconfianza y en nuestro autorrespeto, ¿no? Ir creciendo profundamente en nuestro sentido del lugar social que ocupamos, corporal y simbólicamente. Es decir, la mirada no está puesta en la persona sin discapacidad que debe admitir que hay otros modos de funcionar, sino que precisamente somos las personas con discapacidad las que tenemos que hacer este camino de responsabilizarnos, ¿no? Esto es lo fuerte, ¿no? En el modelo de la comunicación y el reconocimiento legítimo, que justamente va a habilitar todo un análisis respecto a lo que se llama el giro lingüístico, es decir, qué valor, qué impronta tienen las palabras, tiene nuestro modo de nombrar las cosas, ¿no? Entonces, por un lado, en la persona con discapacidad está este eje fuerte en el empoderamiento, en la responsabilización, nos da un rol que antes no teníamos, ¿no? Después, a nivel social, lo que se llama el diseño universal de distintos entornos, productos, procesos, ¿no? Ya seguramente los chicos podrán ampliar sobre esto, pero tiene que ver con empezar a pensar entornos no segregados, ¿no? Pienso acá, por ejemplo, empezar a hacer este ejercicio de que los entornos laborales sean de convivencia, es decir, ir abandonando progresivamente y en la medida en que la persona con discapacidad y los actores que lo circundan puedan irlo también eligiendo, ¿no? Ir abandonando algunas prácticas como son los talleres protegidos, por ejemplo, donde solamente interactúan personas con discapacidad y en todo caso las personas sin discapacidad las dirigen o las coordinan, ¿no? Sino empezar a apostar por entornos laborales de convivencia, por supuesto, con los desafíos en apoyo que esto puede implicar, ¿cierto? Pero es importante también traer, yo siempre lo traigo, y ahora que estoy participando en una fundación con un eje médico, siempre traigo también esto, el valor de que la persona con discapacidad pueda ir apropiándose de esta experiencia, ¿no? Es decir, que no le sea impuesta, por ejemplo, respecto a lo que implica la educación especial, ¿no? Es decir, lo importante de los contextos educativos en la transición hacia las aulas de convivencia, hacia las aulas heterogéneas, es también que la persona con discapacidad puede expresar lo que quiere, ¿no? Puede expresar lo que quiere, puede expresar cómo se siente y puede expresar, por ejemplo, que valora más quizás interactuar con pares antes que quizás convivir en un aula absolutamente heterogénea donde no cuente con los apoyos necesarios. Entonces, la idea que trae el diseño universal es decir, bueno, hay que pensar en entornos no segregados, pero con los apoyos que cada persona necesite, ¿no? Y por último, lo que trae el modelo de la comunicación y el reconocimiento legítimo es precisamente el rol del Estado en la promoción, ¿no? de la calidad de vida de las personas con discapacidad. ¿Cómo lo hace? A través de la sanción y la discusión de leyes que se cristalizan en determinadas políticas públicas, que son medidas mensuradas en sus impactos y cuyos impactos son comunicados. Esto es importante porque, bueno, esto implica una serie como de índices para mirar qué está haciendo el Estado en términos de discapacidad. Por ejemplo, hoy sabemos que hay un intento por incorporar personas con discapacidad a la planta de los empleados públicos. Seguramente en México, que ha sido pionero en estas cosas, bueno, hay un avance, pero es lícito preguntarse, ¿pero hay estadísticas de esto? ¿Cuáles son las tareas que desarrollan las personas con discapacidad en estos roles? ¿No? ¿No estarán siendo también parte de estas ideas de inferiorización que traía el modelo de la diversidad tan fuertemente? Es decir, ¿el reconocimiento es solo discursivo o es también legítimo? Se cristaliza en prácticas concretas y en actitudes, ¿no? Entonces, lo fuerte del modelo de la comunicación y el reconocimiento legítimo es el rol que le da a la persona con discapacidad y que se reconcilia con esta idea, ¿no?
que la discapacidad es una experiencia real, concreta, sensible, cotidiana, de vulnerabilidad, ¿no? Esta es una categoría que a mí me encanta, porque tenemos que reconciliarnos con que todos estamos un poco quebrados, fracturados, y que la experiencia original que a todos nos hace hermanos humanos es precisamente la de ser vulnerables, la de estar expuestos del momento de que nacemos al momento que morimos, a la aceptación o al rechazo de otros, ¿no? Y esto les pasa también a las instituciones, ¿no? A veces le reclamamos mucho al Estado, pero el Estado también tiene sus fracturas, hay diferencias entre los que deciden las políticas y los que tienen que ejecutarlas. Todos, ¿no? Personas, instituciones, somos vulnerables, estamos permanentemente expuestas a el rechazo, a la negación, a la contradicción, ¿no? Qué lindo que es reconocer que no siempre podemos hacer lo que queremos, ¿no? Ni el deseo, ni la limitación en nosotros son absolutos, nos necesitamos unos de otros. Y esta es una experiencia, estaba dudando, pero es una experiencia sanadora en términos sociales, ¿no? Reconocer que todos necesitamos de todos, ¿no? Y que es importante hacer foco en las personas con discapacidad, precisamente a través de, bueno, el diseño de políticas públicas y de entornos de diseño universal. Pero nunca irnos de este eje principal, de la vulnerabilidad, ¿no? Después, si queremos un poco más de info, lo charlamos. Bien, y después de haber hecho este pequeño recorrido, les propongo algunas disyuntivas que no lo son tanto, ¿no? Que integran un poquito estas miradas que hemos tenido, ¿no? La primera, entre el asistencialismo y el capacitismo, ¿no? Acá hay dos mitos que circulan y que vienen ya desde el modelo de digamos, confrontan el modelo de la presidencia con el modelo médico rehabilitador, porque por un lado, en la mirada asistencialista de la discapacidad, la persona es víctima de su condición, ¿no? Entonces, si no tiene apoyo ofrecido por algún profesional, no existe como tal, ¿no? Es decir, si nadie nos mira y nos hace ingresar a un espacio del cual no pertenecemos, no existimos, ¿no? Entonces, la persona con discapacidad como víctima de su condición, como ajena a su misma condición. Por otro lado, el capacitismo, ¿no? De esto hay muchísimos ejemplos en nuestro medio, ¿no? Las personas con discapacidad, siempre con mucho respeto digo esto, ¿no? Que eligen comunicar su vida como si fuera una hazaña permanente, ¿no? De em, vencer su discapacidad, de ocultarla por la lógica del vencimiento. Hay que superarla. Entonces hay que superarla, hay que esconderla. Bueno, yo digo, la persona que no está ni en el asistencialismo ni en el capacitismo es una persona con discapacidad, con una condición que le requiere apoyos particulares, ¿no? No hay que ni ocultarla ni identificarse por completo con ella. Es una dimensión de la persona, estructurante de nuestra personalidad, pero que no nos determina, ¿no? Por otro lado, esta segunda disyuntiva, ¿no? Este paso que les propongo entre la idea de inclusión, inclaudere, ¿no? La, la sociedad está cerrada sobre sí misma, hay algunos que tenemos que ser ingresados a ella, ¿no? Entonces, en general, esta es la mirada que tiene la política pública, ¿no? Todas las prácticas que se llaman falsamente de discriminación positiva, ¿no? Que están pensadas porque no admiten que en realidad las personas con discapacidad ya convivimos en el entre social, ¿no? Entonces, en muchos de nosotros la idea de inclusión penetra tanto que hasta creemos a veces que el trabajo es un favor, que a lo único que podemos aspirar es algún beneficio en términos sociales, ¿no? En términos previsionales y no mucho más, ¿no? Para esto hay que hacer un camino, sí. Para pensar en clave de convivencia. La sociedad no tiene fronteras, la sociedad es encuentro y desencuentro. Y las personas con discapacidad no nos podemos evitar todos los dolores ni todas las frustraciones. En la medida de nuestras posibilidades y nuestro ejercicio de apropiación personal, tenemos que también admitir que la vida puede ser desagradable en muchas de sus dimensiones, ¿no? Bien, y por último, para no robar más tiempo, yo me quedo contento con que esto quede resonando, ¿no? Bien, la discapacidad puede ser pensada o como una desventaja social que solamente genera vulneración de derechos, que evidentemente los puede generar, porque muchas personas con discapacidad, si no tienen cobertura social, por ejemplo, obra social, diríamos en Argentina, no pueden acceder a muchas de las prestaciones que son esenciales para el desarrollo de su vida y de su cotidiano. Claramente que la discapacidad puede provocar, ¿no? Es decir, no hay que ser ingenuos, claro, claro que puede provocar que estemos en inferioridad de condiciones. Por eso la igualdad de condiciones no existe como tal y lo que hay que pensar es igualdad de oportunidades, ¿no? Pero entonces uno puede pensar que la discapacidad es solamente una desventaja, que las personas con discapacidad siempre corremos de atrás
Entonces todo resolvemos desde ese supuesto. Entonces como las personas con discapacidad siempre corremos de atrás, tenemos que pasar primero siempre en todas las colas, en todas las filas, tenemos que siempre acceder a, no sé, un boleto gratuito, siempre. Entonces, y mucho pasa esto en el tercer sector. Vieron que a veces en el tercer sector está como metido esto de que si se trabaja con personas con discapacidad no se puede hacer aporte económico de ningún tipo, ¿no? Entonces, si no es gratuito, la persona con discapacidad, bueno, ¿no? Y habría que pensar esto, habría que ponerlo en cuestión a la perspectiva de derechos como tal, que muchas veces está anclada en esta idea, ¿no? De que el límite tiene que ser compensado porque básicamente es negativo, ¿no? Y del otro lado, yo les propongo muy tranquilizadoramente que pensemos en la discapacidad como una condición, ¿no? La experiencia del límite de la restricción funcional configura nuestra identidad, no nos determina, no somos nuestro diagnóstico, pero evidentemente que la discapacidad tiene repercusiones físicas, emocionales, sociales, y que negarla sería una ingenuidad, ¿no? Entonces, la discapacidad es una condición de nosotros como personas, ¿no? Y después, lo último, que yo creo que esta es la gran ruptura que tenemos que hacer, ¿no? La dignidad no tiene por qué estar anclada a nuestra posibilidad de funcionar, ¿no? Y esto tiene mucho que ver con el mundo del trabajo a veces, ¿no? Porque el trabajo es ante todo la posibilidad de expresar nuestros propios talentos, nuestras propias habilidades, nuestras propias posibilidades, ¿no? Nuestra capacidad de expresarnos, ¿no? La posibilidad de expresarnos, ¿no? Posibilidad, con esa resonancia de aprendizaje que muchas veces no nos permitimos en el trabajo. Pero parece que hay que funcionar en este mundo orientado a los productos y a los resultados todo el tiempo. Entonces, mientras la dignidad siga teniendo que ver con la capacidad y no con nuestra posibilidad de ser auténticamente diferentes, va a haber un problema que seguramente los chicos podrán abordar en lo que sigue, ¿no? Entonces, desde acá les doy la palabra a Luciano y a Luis que van a continuar con este rato de conversación. Bueno, agradeciendo este ratito que me han dispensado de escucha y bueno, soñando con que estas cosas puedan resonar primero en el corazón para después transformar estructuras. Muchas gracias. Importante, Lucas, pensando en este recorrido y estas diferentes perspectivas de la discapacidad que se han dado o se han posicionado en diferentes momentos de la historia, que muchas de ellas hasta el día de hoy se siguen como visibilizando, siendo parte del día a día de la sociedad, ¿no? Más allá de que a lo mejor no son relacionada con actos directos que están vinculados a ese modelo, como por ejemplo pensar en la presidencia hoy, ¿no? En esto de poder excluir al 100% a las personas, pero hoy tenemos una realidad de que muchas personas son 100% excluidas de diferentes espacios por su condición, por su característica, que hoy en día se sigue viviendo. Y quería preguntar también ahí a la gente que nos está acompañando, ¿qué opinan ustedes? Escriban ahí en el chat, comparten su opinión de que cómo se están viviendo también estas perspectivas hoy socialmente en sus lugares. ¿Creen que hemos evolucionado a ese reconocimiento de la persona y a este modelo de la convivencia? ¿O todavía seguimos como muy atrasados en todo esto? Estaría bueno que nos cuenten ustedes en el chat para poder avanzar. Sí, Lucas, te voy a pedir por favor si puedes deshabilitar el control para que no haya movimientos. A ver qué nos van contando. Vos, Luis, ¿qué opinás? ¿Cómo viste esto? Yo creo que hoy seguimos como transitando estos modelos. Sí, completamente de acuerdo y es curioso cómo a pesar de que la población con discapacidad somos el, el grupo prioritario más grande del mundo por la cantidad de personas que somos, siento que somos los menos visibilizados. O sea, estamos hablando, ahorita vamos a entrar en estos temas, pero pues si a nivel mundial habemos más de 1.300 millones de personas con discapacidad, ¿cómo es posible que ahorita a estas alturas somos una población que todavía estamos, pues no sé si al decir no considerado sea la palabra correcta, pero mucho lo estaba comentando Lucas cuando estaba platicando de
las diferentes falsas creencias que ha habido alrededor de todo esto, que de alguna manera ha impedido que al día de hoy estemos integrados de una manera plena como cualquier otra persona. Y es curioso también cómo está relacionado que tenemos alguna limitante o según la definición de la convención, tenemos alguna deficiencia y por eso ya no vamos a poder hacer otra cosa. O sea, como no caminas, híjole, ya no puedes trabajar. No ves, uy, olvídate, no, no, no. Entonces, tú, o sea, se te cierran muchísimas puertas en vez de que podamos abrazar esa diversidad y poderla integrar dentro de los grupos, ¿no? Y es curioso cómo lo tenemos que de alguna manera visibilizar para que vean el enorme potencial que hay aquí atrás. Creo que esa es la clave, ¿no? Sobre todo para repensar también estos entornos laborales. Ahí nos compartían Raquel de Misiones Argentina bueno, que si bien desde lo discursivo se está pensando en este modelo social, las prácticas terminan siendo desde la perspectiva del modelo médico rehabilitador, ¿no? O sea, hablamos esto de poder compartir y construir espacio para todas las personas, pero siempre haciendo foco en la persona desde lo médico, ¿no? Desde la salud, siempre se acompaña ese lado. Y también algo que se da dentro de por ahí, en los espacios públicos, que siempre la discapacidad entra dentro de estas áreas, ¿no? Siempre están vinculadas a la salud desde una manera directa o en muchos casos indirecta, pero siempre están vinculadas. Entonces ahí terminamos también repensando solamente acciones desde ese lado, ¿no? También nos contaba por acá Karina, que es auditora de la norma 025 allá en México, que existen diferentes porcentajes de personas con discapacidad que se deberían incorporar al mercado laboral en las empresas y que tampoco no se cumple. Y creo que eso también son realidades que se viven en toda Latinoamérica, ¿no? Nosotros en Argentina también tenemos una ley de cuota barra cupo que implica que el Estado tiene que ser el garante también de oportunidades laborales, pero bueno, es un desafío que tenemos que superar. Y en esto de reconocer esta mirada actual, ¿no? De la inclusión laboral, me gustaría que, si te parece, Luis, charlemos un poquito sobre qué está pasando hoy en Latinoamérica, cómo son los indicadores y a partir de ahí empezar a construir esta mirada hacia un cambio social y para que se generen más oportunidades laborales. Sí, aquí viene lo que comentábamos ahorita. Estas cifras son brutales, es un potencial de mercado enorme que no estamos volteando a ver. Digo, tan solo en Latinoamérica, 85 millones de personas con discapacidad. Y esto es una discapacidad permanente. Aquí no estamos contemplando a las personas que tienen alguna discapacidad temporal o alguna otra limitante. No estamos considerando personas de talla baja o de algunos otros grupos de atención. Esto es solo población con discapacidad. Y la brecha que hay con las personas que no tienen ninguna discapacidad, o sea, es un 72% de desempleo en Latinoamérica. Y de las personas que estamos empleadas, pues muchas veces ni siquiera son en trabajos formales y otras son porque hicieron algún tipo de emprendimiento ellos solos porque no pudieron entrar a alguna empresa, ¿no? Vos sabés que eso que decías, Luis, es importante, ¿no? Esto de que muchas veces esas personas que hoy están incorporadas al mercado laboral están desde esta perspectiva, ¿no? Desde o a crear su propia empresa y su propio emprendimiento, o de manera informal, ¿no? En este mercado laboral que también sigue fomentando, ¿no? Esta informalidad en la comunidad de personas con discapacidad. Y ahí empiezan como ciertos cuestionamientos, ¿no? De por qué se da esta informalidad, por qué la persona con discapacidad
no puede ingresar al mercado laboral en igualdad de condiciones con el resto de las personas, y en igualdad de condiciones nos referimos a esto ante la ley, ¿no? Un contrato formal, como cualquier otra persona que se incorpora al mercado laboral, que muchas veces esta desigualdad también se da en lo que es la remuneración o el valor o la contribución económica que se le da a esa persona por realizar una tarea que muchas veces suele ser inferior a lo que el mercado laboral abona para personas sin discapacidad. Entonces es como también repensar esto, y si lo vemos desde la realidad en Argentina, hoy nosotros tenemos más de 5 millones de personas con discapacidad que tienen algún tipo de condición o característica, de las cuales tienen un alto nivel de desempleo. Estamos hablando que casi un 80% de las personas con discapacidad en Argentina se encuentran desempleadas. Hoy en día convivimos con una realidad compleja. Argentina está transitando también una situación económica compleja donde el desempleo hoy cada vez se está acentuando más para todas las personas, pero la realidad es que las personas con discapacidad vienen, eh, vamos a decir esto de padeciendo esta problemática estructural desde hace mucho más atrás, ¿no? No es solamente de hoy, sino ya viene de años anteriores. Entonces, como es una lucha constante para poder generar más espacios laborales que siempre se ven como limitados por contextos que van mucho más allá, ¿no? De la realidad que la persona puede incidir. Creo que eso también está bueno reflexionar, porque por ahí estos indicadores muestran una realidad local que dicen, bueno, pero es hoy, seguramente va a mejorar más adelante. Y la realidad es que seguimos como charlando sobre estos temas, ¿no? Seguimos manejándonos en este número. Contar un poquito, Luis, cómo se vive allá en México. Es similar, y aquí a comparación con la población que hay en Argentina, imagínate, estamos hablando de 20 millones de personas aquí en México con alguna discapacidad. Ahora, una típica familia mexicana, estamos hablando que son, ¿qué te gustan? 4 integrantes, papá, mamá y 2 hijos. Entonces ya no somos 20 millones, ya somos 80 millones de personas. Eso significa que cada 2 de 3 personas en México tenemos que ver directamente con este tema. Entonces, otra vez, volvemos a la enorme población que hay aquí atrás y la segregación que hay por otro lado por mucho de esto. Y van desde temas, pues yo siento muchas veces que son culturales. Digo, a mí me pasa, obvio, los que no me conocen, soy usuario de silla de ruedas. Y también sentimos que pasa mucho porque esto va desde, ¿y a ti cómo te digo? Ah, pues, me puedes decir, Luis, no sabes mi nombre, pues lo puedes preguntar, y de ahí vamos entablando y conviviendo y conversando todo lo que hay atrás. Pero siento que existe todo este estigma sobre, desde le puedo preguntar, me le puedo acercar, qué le digo, qué le hablo. Y creo que esta es una realidad que vivimos mucho aquí abajo en Latinoamérica. Digo, nunca he platicado con gente que vive en alguna condición de discapacidad en Europa o en otra parte del mundo que no es en Latinoamérica, pero creo que aquí es todavía menos visibilizado de lo que es en otras partes, ¿no? Justo te llamaron, Luis. Pero algo que es muy importante, ¿no? Esto que siempre hablamos, si bien los indicadores hacen foco en la persona, también el contexto que influye, ¿no? Y todo este contexto de la familia, el entorno cercano, todas las personas que están vinculadas a la temática, terminamos siendo mucho más. Y creo que eso también es parte de este proceso, y también reconocer, ¿no? La realidad hoy a nivel Latinoamérica. Ahí nos contaban también en el chat, por ejemplo, Cristian, que es de Salta, Argentina, que es muy difícil también que las personas consigan algún tipo de trabajo. Hay una mirada dentro de lo que es el modelo rehabilitador, pero dice que el discurso de inclusión carece de sentido si no se practica, ¿no? Esta clave, ¿no? De lo discursivo como el eje central, y se une también a estos datos que hoy tenemos en Argentina y en México y a nivel Latinoamérica con respecto a este desempleo, ¿no? Terminamos en lo discursivo, pero las acciones reales
no terminan generando un cambio. Entonces, cuando hablamos de indicadores de desempleo, si revisamos unos 10 años atrás, vemos que el porcentaje era muy parecido. Entonces, si las prácticas no terminan generando un impacto real que se dé dentro de lo que es este cambio que necesitamos, y vamos a hablar capaz que de acá a 5 años, desde la misma problemática. Y hoy por hoy necesitamos realmente avanzar en todo esto. Y creo que acá viene, ¿no?, una mirada que me parece que está bueno empezar a reflexionar, sobre todo porque es una mirada desde el mercado laboral, desde las organizaciones que son generadoras de empleo, de oportunidades, y esta perspectiva de la productividad, ¿no? ¿Qué es ser productivo y qué es no ser productivo? Y cómo eso impacta directamente en la comunidad de personas con discapacidad. Porque cuando hablamos de abrir las puertas en las organizaciones para que puedan convivir en esta diversidad, muchas veces nos olvidamos de esta parte, ¿no? De decir, bueno, ¿cómo se va a desarrollar esa convivencia? Porque la convivencia no es solamente interactuar entre las personas, sino es unirnos para llegar a un objetivo que es el objetivo que tiene esa organización. Puede ser una empresa, puede ser una organización del tercer sector o puede ser el mismo Estado. Entonces, esta mirada de la productividad creo que es clave empezar a romper, porque la productividad hace foco en qué tan eficientes, ¿no? Qué tan importante es el rendimiento que tiene un trabajador o una trabajadora o el equipo en el que se une esta persona con respecto a la producción, ¿no? Esto de producir, ya sea un bien o puede ser alguna tarea, y cómo esto impacta directamente en esta convivencia. Y muchas veces cuando trabajamos estos procesos de inclusión laboral, y nos encontramos con barreras que limitan esta participación de la persona. Está muy focalizada en esta perspectiva de que las personas con discapacidad no pueden ser productivas, de que las personas con discapacidad no pueden sumar valor dentro de las organizaciones, porque siempre está el foco, ¿no?, en esto de la igualdad hacia lo que es el resto de las personas, porque nos ponemos foco en que la persona con discapacidad que se incorpora a un equipo tiene que producir igual que otra persona, que tiene que aprender y desarrollar una tarea al mismo tiempo que otra persona, y nos olvidamos de que la realidad en que todas las personas tenemos diferentes formas de hacer las cosas, necesitamos algunos más apoyos que otros, y ahí es cuando ponemos este concepto de la equidad, ¿no? Esto de empezar a pensar de que todas las personas necesitamos diferentes recursos, de que tenemos diferentes formas de hacer las cosas, y que podemos llegar en conjunto al mismo objetivo sin tener esta mirada en la cual yo soy igual al otro, y empezar a pensar desde esta diversidad que nos une. Algo que venimos trabajando mucho desde lo que es esta estrategia que nosotros estamos trabajando con Luis, que es idea, es poder posicionar este concepto de equidad, que es la clave también del éxito en todo proceso de inclusión laboral, porque también rompemos con muchas expectativas que tienen las personas que conforman una empresa, ¿no? Porque cuando hablamos de igualdad de oportunidades, no solamente le estamos posicionando esto de poder generar, ¿no?, oportunidades laborales a una persona con discapacidad, sino estamos poniendo esto, bueno, la persona puede ser igual a la otra, sin entender que hay desafíos, hay obstáculos, hay barreras que se pueden encontrar que pueden dificultar ese hacer, ¿no? Y eso creo que está muy bueno. No sé, Luis, ¿vos qué opinás con respecto a esto que se da mucho en las empresas, ¿no? Esta mirada de la igualdad laboral, ¿no?, en lo que es la parte de productividad, y romper un poco con eso desde una mirada desde la equidad. Definitivamente. Y aquí otra vez, cuando estamos hablando de esto, no es meramente para la población con discapacidad. O sea, esto es algo que podemos ir viendo para todos, qué es lo que necesitamos para podernos integrar. No, aquí un ejemplo que usamos mucho cuando nos preguntan, no, pues es que aquí, no sé, lo que se busca es igualdad. Pues no, igualdad sería que ahorita Luciano y yo le regaláramos a todos los que estamos aquí un par de tenis. Pues sí, qué padre, ¿no? Nada más que no a todos les quedan. Equidad es que le demos a cada uno la talla de tenis que les toca o el color de tenis que les gusta. Entonces, esto es lo mismo que podemos aplicar
como les decía, no solo para las personas con discapacidad. Aquí en temas laborales puede ser desde un tema de un horario flexible para que tú llegues a trabajar. Oye, vienes de un lugar muy lejos, hay mucho tráfico. En vez de que trabajes de 8 a 5, pues puedes trabajar de 9 a 6. No sé, el chiste es que busquemos estas adecuaciones, por así decirlo, que necesitamos todos dentro de, para que podamos aportar el talento que tenemos de la mejor forma dentro del trabajo. Y cuando tenemos estos equipos diversos, los resultados son maravillosos porque traemos diferentes ideas que muchas veces van desde las realidades que vivimos, cómo lo traducimos en el día a día y cómo eso lo podemos también integrar dentro del esquema laboral. Pero es importantísimo quitarnos la idea de igualdad otra vez, ¿no? Y tenemos que pensar en la interseccionalidad de una persona y ver qué es lo que esa persona necesita. O sea, estamos hablando de, tú tienes un puesto y vas a contratar a una mujer, padrísimo. Nada más que, ¿qué pasa si esa mujer es usuaria de silla de ruedas? Y además es una mujer trans, o además es una mujer de otra etnia, o cualquier otra cosa. Ve nada más la cantidad de etiquetas que hay ahí. Tú recibes a esa mujer y qué es lo que necesita esa mujer para poder desempeñar el puesto que tiene. Y eso es ahí donde entra la equidad, que le podamos brindar estas herramientas para que ella pueda desarrollar su potencial. Vos sabés que antes de continuar, porque vamos a hablar un poco también de los desafíos que nos encontramos en inclusión laboral, a todas aquellas personas que están presentes, nosotros desde la organización de Todo Accesible y Potencial te vamos a otorgar un certificado de participación en el que Gloria en un ratito va a poner el link en lo que es el chat para que ustedes puedan cargar sus datos. De paso, contarnos un poquito de qué es lo que le gustaría que propongamos para el año que viene, para seguir conversando y poder contribuir a lo que es este cambio social, y a su vez puedan llevarse ese reconocimiento por estar hoy presente y poder compartir con nosotros. Así que ya, bueno, ya en un ratito seguramente Lore lo va a poner en el chat para que ustedes puedan cargar su información. Pensando en todo esto, ¿no? Vamos a posicionar un poco cuáles son aquellos desafíos que hoy nos encontramos en la inclusión laboral, que están muy alineados, ¿no? A esta realidad social. Para iniciar, tenemos que empezar a pensar en promover una educación inclusiva que empodere a la persona con herramientas que faciliten después los procesos de inclusión laboral. Hoy por hoy nos encontramos en una situación en que la educación termina siendo también segregadora, donde la realidad todavía está como muy separada entre alumnos con discapacidad y alumnos sin discapacidad, y los procesos de formación muchas veces no terminan brindando esas herramientas o esas habilidades blandas que se necesitan para incorporarse al mercado laboral. Entonces hoy nos encontramos con personas que están en la búsqueda de empleo, que muchas veces no tienen desarrollado ese potencial o ese talento para poder incorporarse al mercado laboral y necesitan hacer un camino extra. En cambio, si nosotros pensamos desde antes, ¿no? De empezar a trabajar con esa persona desde su proceso educativo formal, empezar a brindarle esas herramientas que le vayan facilitando esa convivencia, el desarrollo de habilidades blandas y empezar a generar, ¿no? Esa construcción y esas posibilidades, empoderándola para que después cuando se encuentre con esas posibilidades laborales se puedan dar de la mejor manera. Creo que es un desafío que tenemos que empezar a repensar, ¿no? La educación es solamente pensar en esta posibilidad de brindarles los recursos formales que se necesitan para desarrollar nuestra sociedad, sino también empezar a pensar en estas habilidades blandas que puedan facilitar esos procesos de inclusión laboral.
De paso, preguntarles a ustedes ahí en el chat para que nos vayan contando también cómo ven este desafío de la educación inclusiva, cómo se está posicionando en sus lugares, realmente se están formando a las personas para poder acceder a este mercado laboral o todavía nos falta como por recorrido. Y ahí te pregunto a vos, Luis, sobre el otro desafío, ¿no? Sobre los entornos laborables accesibles. Aquí es muy curioso porque luego nos imaginamos nada más que el tema de la accesibilidad tiene que ver con una rampa, ¿no? Sí pueden entrar porque tenemos rampas o porque tenemos braille. Y cuando hablamos de accesibilidad, pues es un universo muchísimo más amplio y algo que necesitamos pues, las personas que vivimos con alguna discapacidad es esta accesibilidad. Aquí es algo que nos hemos encontrado pues con retos muy favorables, por así decirlo, porque nos ha dado la oportunidad de poder mostrar la importancia que esto tiene cuando creamos entornos que sean accesibles para cualquier persona. Y algo que tenemos que considerar aquí es otra vez la usabilidad para que las personas lo podamos hacer de manera independiente. Digo, es padrísimo que lleguemos a algún lugar y haya gente que te quiere ayudar, ¿no? Oye, pues yo te ayudo, pues, padrísimo, pero no siempre es lo ideal. Y en entornos de accesibilidad no solo tenemos que pensar otra vez si hay rampas o hay puertas amplias o hay baños. Pensamos también en cómo es todo el tema de la comunicación, si es una comunicación visual, cómo está la señalización, si podemos entender dónde están las diferentes áreas, no pensando en una empresa, dónde están recursos humanos o dónde puede estar operaciones, cuáles son las salidas de emergencia, todo el tema de las alarmas y jugar también con el tema del mobiliario. Ahorita ya hay mucho mobiliario que viene siendo ajustable y eso es muy cómodo, digo, lo hemos visto también en la oficina que de repente cuando la gente llega de comer quiere trabajar de pie. Eso es accesibilidad. Y es algo que también muchas veces no pensamos. Y cuando creamos estos entornos, estamos beneficiando a la salud de las personas que lo están usando, que va contribuyendo otra vez con esta integración de todas las personas dentro de. No sé cómo o a qué retos hayan enfrentado las personas que nos escuchan cuando ellos están en sus lugares de trabajo, qué tan fácil es no solo el estar ahí, sino llegar. Muchas veces si no hay un transporte que esté cerca, te la tienes que rifar y ver desde dónde vienes para poder llegar a tu lugar de trabajo, ¿no? Otro de los desafíos que tenemos que empezar a superar también es empezar a pensar procesos de selección de personal que estén libres de estos prejuicios, ¿no? Que empecemos a focalizarnos también en esas habilidades, en ese potencial, en ese talento que puede tener la persona con discapacidad. De hecho, para aquella persona que hoy se encuentra en la búsqueda de empleo, el primer desafío que tiene que superar como esta búsqueda activa es superar ese primer filtro, ¿no? Que las empresas tienen a la hora de generar estas vacantes o estos procesos de entrevistas laborales, ¿no? Que cuando muchas veces expresamos que se tiene una discapacidad en un currículum o se comunica la necesidad de algún apoyo, muchas empresas terminan como negando ya el acceso o avanzar en estos procesos de selección por el hecho de que existen muchos miedos, mucho desconocimiento sobre lo que es cómo acompañar a una persona con discapacidad en lo que es un proceso de inclusión laboral. Y creo que esta es la clave, ¿no? Para poder que más personas se incorporen al mercado laboral. Algo
se da mucho, sobre todo en los procesos de selección de personal, es que no hay una comunicación de ida y vuelta con las personas que participan. Me ha tocado participar en muchos procesos de selección y cuando hablamos de discapacidad también hay que reconocer que hay una diversidad dentro de la misma discapacidad. Cuando hablamos de personas con discapacidad auditiva, hay una diversidad dentro de la misma discapacidad auditiva que utilizan diferentes recursos, diferentes formas de comunicarse y muchas veces terminamos como también generalizando basados en esa condición y pensamos cuáles son los apoyos que necesitan y no compartimos con esa persona. Algo que trabajamos mucho nosotros a la hora de poder romper con estos prejuicios es romper primero con ese desconocimiento, ¿no? Empezar a preguntarle a la persona qué tipo de apoyos necesita para poder llevar a cabo su participación en un proceso de selección, si es que necesita algún tipo de apoyo, pensar también en esto de reconocer si necesita algún lugar o algo en específico que lo facilite, ¿no? Dentro de este proceso. Y creo que eso puede ayudar muchísimo para poder empezar a romper. Nosotros que estamos por ahí vinculándonos, que estamos tratando también de abrir puertas, de generar estas oportunidades, poder también es tener ese intercambio, ¿no? Con las personas que hoy toman los procesos de selección de personal y poder romper también con estos prejuicios creo que es fundamental. Y esto puede facilitar mucho más allá, ¿no? Todo tuyo, Luis. Sí, definitivamente el tema de los prejuicios es algo que nos tenemos que quitar y no solo otra vez cuando pensamos en el tema de la discapacidad, sino en general, o sea, no estamos acabando de ver a la persona cuando ya nos hicimos 7 ideas diferentes de quién es o qué puede o no puede hacer. Y pues todo eso empieza a poner muchísimas barreras para poder lograr que el tema de la inclusión sea un verdadero éxito. Y lo que necesitamos son organizaciones, como bien dice aquí, que desarrollen y potencien a las personas. Muchas veces también nos hemos tocado con organizaciones que nos dicen, es que yo ya estoy listo, yo tengo ahorita un puesto para director de recursos humanos. Ah, pues sí, padrísimo. No más que tú sabes cuánta gente con discapacidad de los 22 millones que somos pudieron ir a la universidad a tomar ya olvídate de terminar una carrera, ¿no? ¿Cuántos pudieron terminar secundaria o terminar preparatoria? Es una población mínima, entonces no se trata nada más de que digas, ah, pues ahí está el puesto y que le entre quien pueda, sino también qué otras actividades, qué puedes hacer tú para desarrollar las habilidades de las personas que tienes para que puedan irse integrando. Igual yo ahorita no voy a entrar de gerente o director del área, porque no tengo el conocimiento, no tengo la experiencia, pero te puedo ofrecer diferentes programas, te puedo ofrecer cursos que vayan desarrollando las habilidades y el potencial de la persona, ofreciendo un plan de carrera para que poco a poco la persona se vaya integrando, que además está comprobado que la población con discapacidad es población que es muchísimo más fiel a la marca donde está trabajando. Por lo tanto, si podemos ofrecer este plan de carrera, pues la persona va a poder irse desempeñando y creciendo a lo largo de los años. Entonces tenemos que tener otra vez esta apertura para poder hacer todo esto y ver cómo podemos desarrollar el potencial de las personas que tenemos. Y otra vez, esto muchas veces lo hacemos con gente que ni siquiera tiene discapacidad. ¿No? Ofreces tú cualquier curso para que las personas conozcan una u otra cosa. Pues lo mismo lo podemos aplicar a las personas con discapacidad. Y de O esta sea, manera, pues estamos dando esta oportunidad. vos sabés, Luis, que justo ahí una persona que tiene el mismo nombre que vos, Luis Francisco, decía justamente que eh, los puestos que se van generando muchas veces son en áreas operativas porque se piensa que las personas con discapacidad no están preparados, no tienen una preparación académica, no se han formado, capacitado.
y muchas veces esto suele ser falso, ¿no? La realidad es que hay muchas personas que se han formado, que se han capacitado y que igual tienen estos desafíos a la hora de incorporarse al mercado laboral, pero también tenemos otra parte dentro de esta comunidad de personas con discapacidad que no pueden acceder a una educación formal, porque esta educación académica muchas veces suele expresar mayores limitaciones, mayores barreras a la hora de poder formarse. Y creo que eso también es repensar, ¿no? Porque cuando hablamos de educación inclusiva, no solamente la educación en esta niñez, ¿no? O en esta adolescencia, sino también la educación formal universitaria como una posibilidad también de crecimiento, ¿no? Y de poder potenciar el talento de la persona. Eh, yo creo que la clave está en esto, de empezar a romper con estos desafíos, empezar a reflexionar y empezar a apuntar a un cambio social en donde realmente podamos aportar valor y que las personas con discapacidad se puedan incorporar más al mercado laboral. Y esto justamente viene de la mano, ¿no? De por qué es importante generar oportunidades laborales, por qué es importante que más personas con discapacidad se incorporen al mercado laboral. Primero porque es un cambio social que es sumamente necesario, en el cual el foco ya no tiene que estar en la limitación que tiene la persona, sino tiene que estar focalizado más en esa persona, su historia, su recorrido y sus habilidades, ¿no? Y esto es clave porque si no, nunca vamos a poder reducir esos indicadores de desempleo, nunca vamos a poder hablar, ¿no? de pleno empleo en la comunidad de personas con discapacidad, algo que muchas veces suena como utópico o irreal, ¿no? Este pensamiento en que las posibilidades laborales van a abundar para esta comunidad y que más personas van a tener posibilidades también hasta de elegir dónde desarrollarse laboralmente, hasta elegir qué empresa le gustaría trabajar, que hoy por hoy muchas veces se termina como limitando a las pocas empresas que generan estas oportunidades, ¿no? Y creo que esto es fundamental empezar a romperlo, ¿no? ¿Vos qué opinas, Luis, no? Esto de generar este cambio para que más personas se incorporen. Definitivamente, y además esto es otra vez algo que nos toca a todos y me encanta ver esta participación de la gente, porque somos nosotros los que lo tenemos que impulsar, lo que lo tenemos que empezar a hablar y traer a nuestros lugares de trabajo. No podemos esperar que vaya a ser algo que va a ser el director general de la empresa o que necesariamente el gobierno tenga que poner cuotas que luego eso ni siquiera sirve, sino esto es lo que tenemos que hacer, ¿no? Y como lo comentábamos hace rato, pues por la enorme población con discapacidad que habemos, muchísimos los conocemos y es mucho más sencillo que lo podamos hablar de la manera tan normal y cotidiana como cualquier otro tema y traerlo de regreso a nuestras empresas, a nuestros lugares de trabajo donde estamos y comunicar todo esto para lograr que también las empresas empiecen a abrir las puertas a contratar todo este talento. Y de esta manera pues vamos a poder ir viendo cómo transformamos los objetivos, los crecimientos de las organizaciones cuando conformamos así los equipos, ¿no? Desde cómo vamos con el clima laboral, cuando tenemos estos equipos diversos, cómo vamos fomentando el tema del trabajo en equipo, entre muchas otras cosas, y ver cómo todo esto se traduce en beneficios para las organizaciones. ¿No? Lo llegábamos a comentar también hace rato que cuando transformamos los lugares con idea, no solo estamos cambiando infraestructura, estamos transformando vidas, estamos abriéndole la posibilidad a una población que en algún momento estaba completamente rezagada o por decirlo de otra forma, olvidada, sin poderse integrar y bueno, pues te quedas en tu casa porque como ya no puedes caminar, pues aquí te quedas, ¿no? Y
Ahora sí que calladito te ves más bonito, aquí te quedas y no pasa nada. Y cuando tú puedes abrir esta puerta y puedes decir, vengan, transformas vidas, no solo de las personas con discapacidad, sino de todas las familias que están atrás. Estamos integrándonos, podemos empezar a salir, a colaborar, a ganar un sueldo, nos apoquinamos en la casa, empezamos otra vez a producir y de esta manera empezamos a crear beneficios otra vez, no solo en la organización, sino en todos lados, desde lo que estamos haciendo en nuestras casas, cómo va cambiando el ambiente ahí. Y de esta manera pues lo vamos traduciendo en lo que conocemos como las diferentes cadenas de accesibilidad, que la gente también pues no solo sales a trabajar, ¿no? Ya estás ganando dinero, pues ya me puedo ir a comer con mi cuate Luciano a algún restaurante y ya podemos irnos al cine con Lucas a ver películas y podemos ir a hacer diferentes actividades. Y con esto es como vamos impulsando poco a poco la integración de las personas otra vez con alguna discapacidad dentro de la sociedad, de una manera tan normal y cotidiana como con las personas que no tienen una discapacidad. Vos sabés que pensando en esta transformación cultural y ese impacto que genera en la cultura de las organizaciones, también se vive, ¿no?, una transformación en las personas que conforman esa organización. Esa convivencia en la diversidad nos ayuda también a transformar estas miradas que tenemos relacionadas a la discapacidad, estas miradas que están muy relacionadas a estas perspectivas que Lucas nos traía al inicio, estas miradas en las cuales no las reconocemos a la persona como parte, ¿no? Y empezamos como a romper con eso desde la misma convivencia, desde el compartir, desde el interactuar, que eso ayuda, ¿no?, a favorecer este cambio social. Cuando empezamos a convivir y compartir como equipos en esta diversidad, también empezamos como a concientizarnos, a reconocernos, a focalizarnos también en la persona, en su historia, en todo lo que trae consigo mismo, que eso suma mucho valor también a la hora de reconocer. Por ahí hacemos mucho foco en la condición que tiene esa persona, en su característica, que es la discapacidad, y nos olvidamos de todo su recorrido, de todos sus desafíos que se encontró para llegar a ese lugar y que muchas veces está bueno poder conocer y también poder romper con nuestros propios prejuicios que muchas veces están muy instalados en nuestro subconsciente, ¿no? Y creo que este cambio que se da en los equipos tiene un impacto muy grande hacia afuera, ¿no? Y también eso se da hacia la sociedad, porque estas personas empiezan como a replicar y ser los facilitadores de este cambio. Y creo que las empresas necesitan reconocer eso, ¿no? De que las empresas están inmersas dentro de una sociedad, que esta sociedad es diversa y que la realidad es que necesitamos sumar valor desde esta mirada, ¿no? Y creo que el impacto en las personas es fundamental, ¿o no, Luis? Definitivo, como lo comentábamos ahorita, el impacto que esto tiene es, o sea, brutal. Yo me acuerdo en mi caso, ¿no? Yo adquirí la discapacidad hace casi 20 años y en un inicio pues era desde, híjole, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Y cómo voy a salir? Y todo lo que un día antes de haber adquirido la discapacidad era completamente realizable, pues ahorita era algo imposible. Y cuando empezaron a haber cambios desde la familia de, oye, pues no caminas, pero pues aquí hay rutina, ¿no? Levántate y tienes que estar listo y actívate y empiezas otra vez a reintegrarte a esta vida. Y el poder volver a salir a trabajar y poderte integrar, digo, lo comentaba Lucas al inicio, es algo, híjole, no encuentro las palabras para poderlo decir, pero es brutal el cambio que eso te da y cómo te impacta en la vida el volver a poderte integrar a pesar del cambio de habilidades que tuviste.
y también vas viendo cómo eso impacta en la familia de alguna manera positiva, ¿no? El cómo van sumando, ayudarte también a continuar con esto, o sea, igual y antes el hijo le me tengo que despertar a las 5 de la mañana, era una flojera, pero cuando ves que es a la hora a la que se tiene que despertar para que llegues a trabajar a buena hora, estás tan feliz de que sabes que ya está trabajando, que la gente se despierta contigo. Entonces empiezas a cambiar todos estos sentimientos y ámbitos en la casa, integrando a la gente completa, o sea, porque estás de verdad transformando la vida de las personas con las que vive una persona con discapacidad. No, y además contribuye mucho también al desarrollo de esta autonomía, esta independencia cual venimos trabajando, ¿no? Y que está muy alineada a estos modelos que nos traía Lucas, ¿no? De este reconocimiento primero de la persona y también poder promover esa vida independiente y esa autonomía que hoy la sociedad nos exige. Por ahí estaba viendo en el chat, ¿no? Esto de repensarnos también la mirada desde la persona, ¿no? ¿Qué puede hacer la persona para transformar esto? Yo creo que estos recursos te ayudan también a reconocerte como parte del cambio, ¿no? Y esto te da como herramientas también para poder vincularte con las empresas. Hoy, las empresas son las generadoras de oportunidades, son las que tienen la posibilidad de abrir estas puertas. Entonces, hacer foco en que más empresas generen estas posibilidades termina como ayudando a que más personas se puedan incorporar al mercado laboral, ¿no? Para eso también tenemos que reconocer de que tenemos que estar preparados, de que tenemos que tener esas habilidades desarrolladas para el mercado laboral, tener un trabajo continuo en lo que es la búsqueda de empleo, poder identificar cuáles son también las empresas que hoy ya generan oportunidades laborales para personas con discapacidad y acercarnos, también poder abrir otras puertas desde nuestro rol, que eso también es fundamental, ¿no? Y cuando nos pregunten y cómo hacemos, también estar empoderados para poder acompañar nosotros a esas empresas que faciliten estos cambios, ¿no? Que eso es fundamental, ¿no? Y como cierre, la verdad que estamos muy contentos de haber compartido con ustedes. Nos gustaría que le echando días qué les pareció, también cómo se sintieron hoy. Si tienen alguna duda, algo que quieran consultar también a Lucas, a Luis o a mí, pero como cierre, Luis les va a dejar esta frase como para reflexionar e ir trabajando en conjunto. Los invitamos a, como bien dice Luciano, se queden con esto. La inclusión laboral, la gestión de la diversidad y la accesibilidad son la clave para lograr un cambio real y sostenible en el tiempo. Esperamos que hayan disfrutado esta charla y nos sigamos viendo mucho más el siguiente año. Aquí estamos para cualquier pregunta, comentario y más que a la orden. ¿Qué te pareció, Luciano, Lucas? ¿Cómo sintieron? Yo lo pasé muy bien, te digo, lo disfruté mucho y creo que también es una forma de reflexionar, ¿no? Y de construir esta mirada, ¿no? Que hoy tenemos que cambiar para que más personas se incorporen al mercado laboral. ¿Vos, Lucas? Siempre es enriquecedor repensarse, ¿no? Volver sobre esto. A veces uno medio que automatiza, ¿no? Y como dice esta expresión, hay que lograr cambios reales y sostenibles. Para lograr cambios reales y sostenibles hay que seguir hablando de esto. Y hay que seguir como poniéndole palabra a estas luchas, ¿no? No hay que suponer que porque la agenda está de nuestro lado, en principio, ¿no? Estos temas se instalan y bueno, ¿no? Sino que hay que permanentemente como ofrecer conversación. Me parece valioso y pensaba que hay como dos carriles que a través de este rato de conversación queremos que se encuentren. Por un lado, la persona con discapacidad, lo voy a decir desde mi experiencia personal, que tiene que hacer muy humildemente este camino de ir de la desventaja a la condición y reconciliarnos, ¿no? Con todo lo que implica también identitariamente nuestra discapacidad. Y por otro lado, como ustedes decían tan claramente, yo simplemente lo voy a resumir quizás con otra palabra, es como pasar de esta mirada de la persona como recurso a la persona como talento, ¿no? Creo que
Creo que estos dos carriles se encuentran acá, cuando la persona con discapacidad puede hacer un camino más o menos costoso, ¿no? Porque también uno podría pensar que para trabajar, quizás algo de esto tiene que estar medianamente conquistado, habría que pensarlo para un próximo encuentro, pero digo, por un lado, la persona reconciliarse con la experiencia de vulnerabilidad, que es la misma que, con la cual conviven las personas sin discapacidad, por otro lado, como abandonar, que quizás en la nomenclatura ya se hizo, pero hay que ver si en la práctica, ¿no? Vieron que se habla mucho de gestión del talento, qué sé yo, entonces no hay que hablar más de gestión de recursos simplemente porque no está de moda, no, no solo por eso, sino porque se admite que la persona es integralmente, y como decía Luis, puede requerir para desarrollar también tareas que le sean satisfactorias, algunos apoyos más o menos intensos, ¿no? Así que espectacular la propuesta y seguimos apostando por la conversación. Buenísimo. Algo que consultaban que está bueno por ahí, que podemos dejar ahí como un tips, nos preguntaban si alguna otra opción o otro lugar para buscar empleo aparte de LinkedIn. Yo siempre recomiendo, y esto es algo que está bueno por ahí, como reconocer hoy Google nos da como esta chance de acercarnos a todas las oportunidades laborales que existen en los diferentes portales de empleo. Ustedes pueden poner empleo más discapacidad en Google y le aparecen todas las vacantes que hay que salen sobre esa temática. Sí, es una realidad que eso tiene un impacto muy grande en las ciudades más grandes, donde hay empresas que vienen trabajando, que son las que por ahí exteriorizan estas búsquedas. Pero también yo creo que esto de poder acercarnos de manera activa a las empresas, ser nosotros los que también abramos esta puerta y empecemos a concientizar y cuestionar esas prácticas que tiene la empresa hoy, puede estar muy bueno, ¿no? Para poder como abrir más posibilidades y estar preparados. Bueno, desde ahí mensajitos agradeciendo por el espacio, por ahí piden más información sobre lo que es los modelos, ya le vamos a pasar la presentación si ustedes las quieren, nos pueden escribir en nuestro correo y también hablar un poco sobre lo que es este tema que es importante, ¿no? Proyecto de vida, que podría ser un tema para charlar también y conversar, que eso creo que es fundamental porque el trabajo está ligado y alineado a ese proyecto de vida y cómo el trabajo contribuye, ¿no? a generar este proyecto de vida que todas las personas tenemos y que algunas lo tenemos más complicados que otros a la hora de poder generarlo. Así que desde ya muchas gracias. Luis, últimas palabras, así liberamos a las personas. No se olviden de cargar su información en el link del formulario para poder acceder a este reconocimiento en la participación. Nada, pues igual agradecerles. Disfrutamos muchísimo el haber estado aquí con ustedes y pues que se queden independientemente de con esta frase, con el saber que esto es algo que tenemos que hacer todos, no solo depende de las cabezas de la organización o de los gobiernos, sino de todos nosotros. Y aquí hay una frase que decía un amigo mío, Paco Cisneros, que era hay que hacer de la inclusión un estilo de vida. Entonces llevémoslo y impulsémoslo en todos los lados donde estemos. Muchísimas gracias. Muchas gracias Lucas. Ay, feliz Navidad, ya que estamos en cierre de año, lo mejor Es para el verdad. Claro, Que siguiente, tengan un año hermoso cierre de año, nuevo. buen Sí, comienzo de año, todo, claro. ¿sí? Y que nos encontremos en el 2025 compartiendo más espacios. Muchas gracias. exactamente, sí. Chao, chao. Chao, gracias.